Hola chicos, bueno, les voy a pasar rápidamente un video para que nosotros podamos entender pues bien la clase que posteriormente vamos a tener y que nos va a servir para la aplicación ya de la metodología de todo nuestro curso. Es algo que vamos a estar aplicando siempre, ajá, de aquí en adelante. Entonces, nosotros ya vimos hasta la identificación de la problemática. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del el establecimiento de objetivos. Esto es muy simple, muy breve. La verdad está muy sencillo. ¿Por qué? Porque ya en la identificación de la problemática ya vemos lo que es el árbol de objetivos y problemas. Ajá. Entonces ya sabemos que debido al problema central, nosotros vamos a tener un objetivo general, perdón, y debido a las causas que tengamos, vamos a tener objetivos específicos o particulares, ¿no? Entonces, para el establecimiento de los objetivos, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué partes de la problemática se desea resolver? Ajá. Esto va a ser con base en toda la situación o todas las causas y efectos que nosotros tengamos, pues como yo bien les dije, ¿no? Lo ideal sería resolver todo, sería lo óptimo. Sin embargo, no siempre es la mejor manera o no siempre es factible tener esto, ¿no? Entonces, hasta aquí nosotros vamos a decir, bueno, ¿qué es lo más importante que nosotros tenemos que considerar para poder resolver? Obviamente lo más importante va a ser ya ven que nosotros aprendimos a identificar la problemática de forma muy breve, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? De cuando vimos lo de los omnibuses, pues fue así como de que se tenía problemas con los omnibuses, bueno, ese es el problema, entonces, pues arreglarlo, ¿no? Era el objetivo. Igual así, ¿no? Aquí vamos a tener algo muy concreto y vamos a plantear un objetivo muy concreto para esta parte. Entonces, para esos objetivos nosotros debemos de precisar con claridad lo que se pretende cambiar con la indicación de los valores que pretendemos alcanzar. Es decir, pueden ser tipo cuantitativo, que sean medibles, o cualitativo, que perciben solo los beneficiarios del cambio. Ajá. Nosotros también ya vimos cuáles son los diferentes autores. Entonces vamos a tener el grupo beneficiado aquí de forma cualitativa, cómo estaría beneficiándole, ¿no? Ahora, sobre el tipo cuantitativo igual, ¿no? Si estamos hablando de, por ejemplo, de agua potable, entonces ya estaremos diciendo, bueno, le estamos entregando tantos litros por segundo a cierta parte de la población, a cierta comunidad, localidad, etcétera, ¿no? Entonces se puede tanto hacer de forma cuantitativa como de forma cualitativa. Mientras mejor se describan los objetivos y se ubique en el tiempo, más clara será la problemática. Ajá. Es decir, si nosotros planteamos, seguimos con el ejemplo de agua potable, si nosotros planteamos una solución para el- cierta localidad, no sé, por ejemplo, 5 litros por segundo a cierta localidad porque tiene muy pocos habitantes, ¿no? Entonces, dentro de esos objetivos, pues nosotros vamos a tener que, le vamos a entregar ese servicio de agua potable a las personas, ¿no? Entonces, si el problema era que no tenían agua potable, bueno, pues nosotros ya estaríamos destinando nuestros 5 litros por segundo, ¿no? Entonces, esto ya sería uno de los objetivos que sería más claro, de forma cuantitativa. Y bueno, ya la forma cualitativa, igual nosotros podemos irla planteando con base en lo que nos esté dictaminando ya la problemática, ¿no? Ya algo en específico. Ahora, sobre las características, los objetivos deben de ser realistas. Esto significa que técnica, económica, social y políticamente sean factibles. Esto es muy importante. No nos vamos a ir con objetivos muy, mm, ¿cómo decirlo? Que no se puedan llevarse a cabo, ¿no? O sea, que sean tal vez muy costosos, económicamente ya una vez que lo evaluemos, porque queramos ponerlo mejor, sean tan costosos que a la hora ya de evaluar no sea factible, o sea, no podamos llegar a algo, ¿no? Porque recuerden que nosotros como ingenieros vamos a desarrollar la parte técnica y en algunos de los casos hasta la parte económica.
Si nosotros la parte económica no es factible, entonces simplemente la parte política va a rechazar dichos proyectos. Si por otra parte, por ejemplo, la parte técnica resulta muy complicada, igual va a traer problemas. Ajá. ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, con lo del aeropuerto, ¿no? El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que iba a ser en Texcoco, se tenían muchos problemas de inundación, entonces sí se estaba haciendo toda la obra de ingeniería y toda la regulación de caudal necesaria y pertinente para que no hubiera ya problemas de inundación, ¿no? O que fueran mitigados o minimizados. Sin embargo, el costo económico era tan alto que no era muy factible que digamos, ¿no? O sea, iba a ser una deuda muy grande la que se iba a, este, a tener que pagar a largo plazo. Ujú. Y, por ejemplo, por la parte social no había ningún problema. ¿Por qué? Porque no habían localidad, bueno, había localidades, pero no tan cercanas, ¿no? O no había afectación alguna a la parte social. En donde sí se tuvo problema a la parte social fue directamente a las otras alternativas que se tuvieron referente al aeropuerto. Por ejemplo, el caso de Tizayuca, perdón, igual ahí sí se tuvo un problema social muy fuerte, entonces esos objetivos de plantear ahí el aeropuerto pues han sido descartados, ¿no? Entonces es así, de estas partes, o sea, es algo que nosotros vamos a ir viendo ya cuando estemos analizando las alternativas, nos vamos a dar cuenta que tenemos que tener objetivos realistas y que tiene que haber un equilibrio entre la parte técnica, económica, social y política. Si no llega a haber un equilibrio, entonces resulta ser difícil para nosotros poder llevar a cabo todo esto. Entonces, para la factibilidad técnica significa que existe la tecnología para alcanzar los objetivos planteados. Al decir la tecnología, estamos diciendo que sea, por ejemplo, dentro del país, no todo lo que nosotros vayamos a aplicar sea dentro del país. Si nosotros queremos una tecnología extranjera, entonces sabemos que eso va a acarrear más costos en el momento de proyectar. Puede que sea factible. Esto va a depender mucho de la situación en la que nosotros estemos sometiendo el proyecto y los recursos a los que nosotros nos estén destinando. Ajá. Por otra parte, tenemos lo que es la factibilidad económica, donde los objetivos serán factibles si la tecnología no excede costos a los recursos disponibles, que es lo que yo les comentaba, ¿no? Si nosotros tenemos una tecnología del exterior, entonces es obvio que la parte económica se nos va a disparar. Y la factibilidad sociopolítica existe cuando los objetivos planteados generalmente por un sector de la sociedad son aceptados por el resto de la comunidad, principalmente por aquellos que deberán pagar un costo por el efecto de las acciones que se desean ejecutar. Esto, nosotros recordando que todos los servicios, los usuarios tienen que pagar esos servicios, ¿no? Si los usuarios no están conformes con el costo de los servicios, entonces la recuperación de la inversión va a ser más larga. Entonces nosotros nos tendremos que ver obligados a los subsidios o al uso de fideicomisos, ¿no? Y que tal vez es algo que nosotros queremos evitar para que no haya problemas más a la larga. Bueno, ahora, esto simplemente sería para la parte de los objetivos. Ajá. Entonces, estos objetivos tenemos que proponer que sean, bueno, proponer objetivos no factibles por alguna de las restricciones antes escritas significa plantear deseos utópicos que no materializarán nunca. Es decir, al decir utópicos quiere decir que son tal vez ideales, pero inalcanzables, ¿no? Entonces, esto ténganlo en cuenta cuando planteen sus objetivos, qué es lo que van a solucionar y tener en cuenta cada uno de estos puntos. Ajá. ¿Para qué? Para que ustedes sepan qué tanto será lo que pueden evaluar. Entonces, con esto nosotros, les digo, es algo muy breve, muy corto esta parte de los objetivos, porque nosotros ya lo habíamos descrito con anterioridad, ¿no? Lo único que vimos en el tema anterior, después de identificación de la problemática, fue los diferentes tipos de autores que hay en el proceso de planeación. Entonces, ya teniendo los diferentes tipos de autores, pues ya podemos saber cuáles son los, cómo podemos plantear los objetivos con base en los diferentes autores. Ajá. Ahora,
vamos a ver de forma rápida cuáles son las alternativas de solución o las características o atributos que nosotros tenemos que contemplar dentro de las alternativas de solución. Bueno, para esto nosotros se van a componer de dos partes, lo que es el proceso creativo y lo que es la analogía. El proceso creativo es cuando se decide conectar dos ideas. No se debe atribuir la creatividad a descubrimientos de un nuevo conocimiento. Como parte del proceso sistémico y mediante el método científico ocurre el planteamiento de la hipótesis. Nosotros ya hablamos acerca del método científico, ¿no? Que nosotros tenemos de inicio lo que es la idea o el punto de gran visión, que es donde nosotros tenemos el primer planteamiento para poder dar una solución a cierta problemática. Ajá. Entonces, aquí cuando decide conectar dos ideas, es decir, el problema con una solución. Ahí es donde nosotros estamos haciendo esa conexión y por medio de un proceso sistémico nosotros podemos llegar al planteamiento de una hipótesis de qué pasará o qué pasaría si nosotros planteamos cierta solución a un problema dado. Entonces, para el proceso creativo, aquí, bueno, este tipo, perdón, estas etapas del proceso creativo las saqué del libro del maestro Figueroa y, eh, y bueno, él nos plantea diferentes etapas por las cuales surge ese punto de inspiración para poder dar la solución, ¿no? Ahora, aquí les voy a decir algo muy, muy claro. Tal vez algunos de los puntos que vemos el día de hoy con respecto a esta parte del proceso creativo se les haga a usted muy fantasioso, muy raro, ¿no? Sin embargo, bueno, aunque no lo crean, pues también es una parte del estudio dentro de la planeación, ¿no? Por eso les digo que tienen que tener la mente muy abierta, las ideas muy, muy abiertas para que ustedes sepan cómo analizar desde otra perspectiva que no sea solo matemática, sino también de la parte, cualitativa todos estos puntos para poder desarrollar y analizar diferentes alternativas que ustedes van a ir planteando a lo largo eh, del curso, ajá, y dependiendo del problema que se esté dando. Entonces, la primera etapa es el periodo de preparación e inmersión en cuestiones que suscitan interés y curiosidad. Ajá, esto es decir, yo tengo un problema, entonces en mi primera etapa yo empiezo a cuestionarme por qué pasó esto, cómo llegamos hasta acá, qué es lo que sucedió, etcétera, ¿no? La segunda etapa es el periodo de incubación, en el que las ideas se desarrollan por debajo del umbral de conciencia. Es decir, aquí ya empiezo con base en las preguntas anteriores, empiezo aquí a contestarlas y ya con eso me empiezo a dar ideas de cómo podría yo llegar a una solución. Ajá. Luego, nosotros tenemos el evento intuitivo, que descubre la conexión innovadora, explosión creativa. Ajá. Aquí es ya cuando nosotros, con base en el punto uno que tenemos las preguntas, en el punto dos que estamos resolviéndolas, en el punto tres pues empezamos a decir, bueno, si yo hiciera esto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Entonces ya se empiezan a tener algunas ideas para poder solucionar la problemática. Entonces aquí es donde empiezan a tenerse lo que son las alternativas de solución, se empiezan a propiciar, ¿no? A ustedes a ver cómo las estarían planteando. Luego, nosotros vamos a ir a la cuarta etapa, que sería la fase de evaluación, cuando el individuo decide si la intuición es valiosa y vale la pena continuar desarrollándola. Ajá. Este cuarto punto, es donde nosotros, con base en lo que propusimos en la tercera etapa, vamos a ir evaluando dichas alternativas, porque nosotros podemos plantear en alternativas, van a ser de tipo factible, ¿no? Tal vez van a haber unas soluciones utópicas que nosotros nos daremos cuenta que pues simplemente no se pueden llevar a cabo. Es más, ni siquiera podemos tal vez analizar a profundidad porque no son las mejores opciones que pueden haber, ¿no? La quinta etapa es el periodo de elaboración, cuando el creativo desarrolla, completa y perfecciona la idea, ¿no? Esto es que ya nosotros que tengamos ciertas alternativas, bueno, pues vamos a evaluarlas, vamos a ver si son factibles, ya que son factibles, pues bueno, pues vamos a poner una puesta en marcha para ver bueno, para estar seguros de que sí fue la mejor opción, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos estas 5 etapas
Y todas estas son las que se desarrollan en lo que es el proceso creativo. Ahora, bueno, esto va a ser muy, este, son algunas características que se describen. La verdad no sé pronunciar muy bien el nombre de este personaje, pero de todos modos ustedes aquí en su pantallita lo van a ver. Entonces, las personas creativas, según este personaje, tienen las siguientes características, resumidas en las siguientes cualidades contradictorias. Ok, el punto uno dice que tienen gran cantidad de energía física, pero también permanecen a menudo callados y en reposo. Tienden a ser vivos, pero ingenuos al mismo tiempo. Tienen rasgos de responsabilidad e irresponsabilidad. Alternan entre imaginación y fantasía. Tienen tendencias opuestas entre extrovertidos e introvertidos. Son humildes y orgullosos al mismo tiempo. Grado de androginia. Son rebeldes pero asumen actitud tradicionalista. Son apasionados a su trabajo y objetivos. Y la sensibilidad de las personas creativas las exponen a menudo al sufrimiento y el dolor, pero también ofrecen dosis de placer. Ok, estos 10 puntos son, como estamos nosotros hablando del proceso creativo, son algunas de las características que nos dice este personaje que tiene, que son las características de una persona creativa, ¿no? No siempre, obviamente, se van a cumplir estos rasgos, sin embargo, él lo atribuye de esa forma porque muchos de los grandes pensadores y de las personas famosas que nosotros conocemos inventores, se han caracterizado por este tipo de características. Ajá. No quiere decir que si ustedes no tienen estas características ya no pueden proponer alternativas de solución, no. Al contrario, ¿no? Esto solamente es unos puntos, unas características que él dice que así es una persona creativa. Sin embargo, no siempre debe de ser esto, ¿no? Ok, ahora ya metiéndonos un poquito más serios, pues nosotros tenemos a Martel y Magaña que recomiendan las siguientes prácticas. Ajá. Para poder analizar una alternativa de solución o para poder proponer alternativas de solución, nosotros vamos a tener 5 puntos que son muy importantes para este proceso de alternativas. El primero es el juicio diferido, que es separar la crítica de la producción de ideas. Ajá. Es decir, es la parte de la imaginación en la que se quita ese prejuicio para poder proponer nuevas ideas, ¿no? Aquí entra mucho también esa parte de las personas que son, bueno, las personas innovadoras que ponen sus empresas con base en nuevos productos, ¿no? O sea, es quitarse ese qué dirán, es quitarse ese prejuicio de que es que así no se venía haciendo, ¿no? Al contrario, hay buenas tácticas que se han implementado en muchos países, se han innovado muchas cosas, pero hay muchas veces que por tener este prejuicio no se realizan, ¿no? Y tal vez es bueno, ¿no? Que una persona pues pueda decir, ah, bueno, ¿por qué no proponemos tal cosa, no? Tal vez no se ha desarrollado en México, pero puede que ustedes lo implementen por primera vez, ¿no? Entonces, aquí es algo que, una de las características, una de las cuestiones que se deben contemplar para lo que es las alternativas. Obviamente, igual, ¿no? Como cosa innovadora o cosa nueva aplicada, ustedes van a decir, bueno, es que eso implica costos, ¿no? También aquí es mucho, es poner eso sobre una balanza, ¿no? Si es, bueno, es una tecnología nueva o es algo nuevo que voy a implementar, ¿cuánto me va a costar con respecto a la tecnología actual que tengo, ¿no? Y qué tanto va a ser el beneficio o el daño al estar implementando esa nueva tecnología. O sea, es aquí donde se tiene que analizar eso, ¿no? Si yo utilizo cierta maquinaria o la cambio por otra, cuál es la ventaja y la desventaja y cuánto va a ser lo que voy a gastar. Posteriormente tenemos el registro de ideas, es decir, no dejar en la memoria las ideas o acontecimientos que pueden servir para resolver un problema. Es igual, aunado al anterior, ¿no? Nosotros vamos a proponer todo, o sea, aquí podemos hacer, aquí es la parte bonita porque es donde hacemos una lluvia de ideas y en esa lluvia de ideas, pues, o sea, exprimir todo lo que tengamos dentro de nosotros, ¿no? Todo lo que nosotros podamos proponer y si nosotros, bueno, ya de todo lo posible que pudimos haber propuesto, ah, bueno, entonces de eso, pues ya ahora sí empezamos a descartar, ¿no? Pero la cosa es de que no se vaya absolutamente nada por cualquier cuestión
futura que pueda suceder, ¿no? O sea, que tal vez nos demos cuenta después que si hubiéramos propuesto otra cosa, tal vez hubiera sido mejor esa solución que la que ya estamos implementando, ¿no? Luego, la parte de la información, la búsqueda de datos e información para hacer verídica la idea. Es decir, va un poco con respecto a lo que les comentaba, ¿no? Que no tiene que ser cosas utópicas. Ah, bueno, pues vamos a ver, ya con la información que nosotros encontremos, que nosotros tengamos para el desarrollo de nuestro proyecto, pues vamos a ver si esas ideas, pues si fueron factibles, si no fueron, y qué información tenemos para cada una de esas ideas, ¿no? Si no contamos con información, entonces, para cierta alternativa o idea, entonces tal vez no convenga tenerla en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos a tener forma de tener información verídica y no va a ser, lo conveniente, no va a ser conveniente que nosotros inventemos información, porque entonces estaríamos dando falsas soluciones. Ajá. Por otra parte, tenemos lo que es la combinación. Cuando se combinan las ideas, estas se multiplican y aumenta la posibilidad de encontrar una nueva idea novedosa y útil. Es decir, como aquí su nombre lo dice, ¿no? De las ideas que yo propuse en el registro de ideas, entonces puedo ver si una idea que tenga, al mezclarla con otra, puede dar una mejor solución. Ajá. Y si no se puede, pues bueno, simplemente no. Pero igual, ¿no? Esto se ha empleado mucho actualmente cuando se dan algunas alternativas se mezclan ciertas ideas. Ajá. Entonces, esto lo que va a hacer es de que nos va a facilitar ciertas soluciones. Y finalmente tenemos lo que son las analogías, que es la comparación de situaciones no relacionadas, pero semejantes en su esencia. Es decir, nosotros con respecto a otros problemas, ¿no? Que ya se solucionaron en un pasado, pues nosotros vamos a decir, ah, bueno, ¿cómo se solucionó? Y con base en esa solución que dieron algunas personas con anterioridad, nosotros podemos presentar una solución similar. Ajá, que es lo que se hace actualmente y se hace muchísimo, ¿no? Por medio de analogías. Entonces, ok, bueno, disculpen. Regresando a lo que es la analogía, nosotros vamos a tener que es el método más poderoso para ideas nuevas. Existen 4 tipos de acuerdo al enfoque de semejanza, lo que es el personal, el directo, simbólico y fantástico. Vamos a hablar un poco acerca de estos puntos, en donde, bueno, tenemos lo que el personal es la que el analista se pone en los zapatos del sujeto y objeto analizado. Es decir, ustedes como ingenieros, si por ejemplo, regresando al ejemplo de agua potable que siempre sé que les pongo, imagínense que ustedes son los que carecen de agua potable y ustedes se van a implementar el servicio de agua potable en su domicilio. Entonces, lo que nos dice esto es de, ah, bueno, ¿cómo les gustaría que ustedes les dieran ese servicio de agua potable, ¿no? Entonces, es más que nada ser empáticos y ponerse en los zapatos de las personas a las que se les va a dar el servicio para que ustedes sepan cómo les gustaría que fuera ese servicio. Ajá. Esto sirve de mucho porque ayuda a disminuir los problemas sociales. Ajá. ¿Por qué? Porque ustedes están tratando de dar un mejor servicio. Lo que es la directa es la comparación explícita entre atributos paralelos, circunstancias o efectos. Esta parte de los atributos la vamos a comentar más adelante cuando entremos, bueno, en la siguiente clase en realidad, ya cuando hablemos un poco más de los atributos. Ahorita vamos a hablar un poco sobre ellos, pero de todas las características que se tengan para analizar ciertas alternativas, pues nosotros lo que vamos a ver, vamos a analizar sobre estas alternativas cuáles son los efectos que se estarían dando. Ajá. Luego tenemos lo que es el simbólico, que busca la similitud de atributos entre dos objetos o grupos. Es la más usada en ingeniería, que es la que les comentaba. La de tipo simbólico es que cuando ya se tienen ciertas alternativas eh, que se dieron en algún otro proyecto, pues es traer esas soluciones de otro proyecto a nuestro proyecto. Ajá. Entonces, de esas soluciones, decir, ah, bueno, por ejemplo, allá Ajá, perdón otra vez. Ok, es para ver cómo lo solucionaron en otro lugar. Entonces nosotros vamos a dar esas soluciones, ¿no? Tratar de solucionarlo de esa forma, porque ya por experiencia se sabe que tal vez fue un caso de éxito y sería tal vez lo más adecuado para no arriesgar, ¿no? Para que el riesgo sea menor
en cuanto a esas soluciones que ya se han venido manejando. Y el fantástico, que son las ideas novedosas inexistentes hasta ese momento, que es el que les decía, ¿no? La parte innovadora que ustedes pueden, por medio de la parte creativa, proponer y que sean tal vez de tipo muy bueno, pero aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque puede que los costos que nosotros apliquemos sean mayores, los costos de la tecnología sean mayores con respecto a las tecnologías que se han venido manejando. Es por eso que tienen que tener cuidado con esta. No se descarta, al contrario, puede y ha pasado que hay alternativas novedosas que son hasta más baratas de los métodos tradicionales, ¿no? Entonces es aquí donde ustedes, por eso pueden avalar su imaginación y su parte creativa para proponer nuevas cosas. Y bueno, ahora sí llegamos a, ok, déjenme ver, ok. Vamos a llegar hasta lo que son los atributos. Ajá. Estos atributos van a ser, son muchos, la verdad, muchos atributos los que nosotros tenemos que analizar. Entonces, para empezar, nosotros vamos a tener lo que son la parte tecnológica. Esa parte tecnológica nos va a decir, ah, bueno, tenemos que ver cuáles son las tecnologías complementarias y competidoras, energía y transporte. Ajá. Este va a ser nuestro primer atributo. La parte económica tenemos que ver cuántos son los costos, las condiciones de mercado, el financiamiento y el ambiente económico. La directiva, que va a ser el número de directores, y la experiencia de cierta parte directiva o de los trabajadores que nosotros requeriremos para los puestos importantes, ¿no? Para la toma de decisiones. La parte política, a quién beneficia, quién pierde, valores, derechos, deberes. La parte social, el tipo de población, distribución geográfica, grupos institucionales, escuelas, iglesias, negocios, familia, etcétera. La parte cultural, cuáles son los valores, costumbres, prohibiciones, etcétera, ¿no? Esto es muy importante porque muchas veces se han dado proyectos que son en algunas partes de la sierra, o pueblos que tienen muchas tradiciones. Si nosotros nos tratamos de meter con esas tradiciones o irrumpir en algunos lugares que ellos consideran valiosos, entonces desde ahí empiezan los problemas, ¿no? La parte intelectual, cuáles son los líderes de opinión, tomadores de decisiones, etcétera, ¿no? El ético religioso, que es cuáles son las doctrinas, jerarquías, grados de control, etcétera. Igual, esto es muy importante porque también hay pueblos en los que, a pesar de que ya desde Benito Juárez se desligó el credo del Estado, pues siguen habiendo lugares donde todavía se tiene mucha importancia en la toma de decisiones como los sacerdotes de ciertos lugares, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Aquí luego son mafias que hay que nosotros tener en cuenta. Y la parte ambiental, cuál es la contaminación, los niveles de tolerancia, flora, fauna, etcétera, ¿no? O sea, de esta parte de aquí, que es la dimensión, van a ser los atributos importantes, las características principales que nosotros vamos a tener que analizar. Estos atributos son algunas características que tenemos que contemplar. Ajá. Por ejemplo, no quiere decir que si ahí no, es más, por ejemplo, tal vez ni hay esta parte de ético-religiosa, no, no implica que la vamos a tener que poner, simplemente si no hay, nosotros la saltamos y ya. ¿Mm? Entonces, esto solamente es una parte como descriptiva de lo que nosotros tenemos que contemplar cuando estemos analizando. Y nosotros lo vamos a ir viendo cuando ya en la siguiente clase que estemos analizando algún ejemplo ya en específico. Ahora, con base en estos atributos salen cuáles son los atributos de la información. De estos, nosotros vamos a evaluar estos. Estos siempre los vamos a evaluar. Siempre, 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 siempre. Ajá. Bueno, de hecho, creo que me faltan aquí un poquito más. De todos modos, les voy a dar la tablita ya completa para que ustedes, bueno, nosotros ya los empecemos a evaluar en algún ejemplo en específico. Entonces nosotros vamos, como información requerida, vamos a tener lo que es la descripción del problema. Esa descripción del problema va a tener estos 5 atributos. ¿Cuál es el tipo de problema, la magnitud del problema, los grupos involucrados, causas aparentes y la relación con otros problemas? Ajá. Posteriormente, bueno, esto se los platico así de forma rápida. Para el tipo de problema, nosotros, bueno, aquí es donde vamos a poner, donde vamos a colocar cuál es el problema central, ajá.
Por ejemplo, ¿no? Tipo de problema, carencia de agua potable en tal localidad, ¿no? La magnitud del problema, bueno, aquí ya podemos ir poniendo lo que son los costos de instalación, los costos, o ya hablando aquí de forma cuantitativa, ajá. El tipo de problema va a ser de hablarlo de forma cualitativa. La magnitud va a ser de forma cuantitativa. ¿Cuánto es las personas perjudicadas debido a la falta o la carencia de agua potable? Y ¿y cuánto nos costaría tal vez implementarlo? Ajá. Los grupos involucrados, aquí van todos los grupos involucrados, por ejemplo, afectaciones, si nosotros colocamos el suministro de agua potable, en otro sitio, como tenemos que conectarnos en una tubería que abastece otro sitio, disminuye el caudal y la presión, etcétera, ¿no? O bien, otros grupos involucrados, los beneficiados, ¿no? O la parte política, etcétera. Ya hablamos de los grupos involucrados, que son 4. De esos nosotros ya podemos ir viendo cuáles son los que estarían afectados, dañados, etcétera, ¿no? Luego tenemos lo que son las causas aparentes. Aquí en causas aparentes es ya muy bonito porque si nosotros hicimos nuestro árbol de problemas o hicimos nuestro diagrama de Ishikawa, todas las causas que hayan salido del diagrama de Ishikawa o del árbol de problemas van en esta parte, en causas aparentes, ajá. Todo eso va aquí. Y relación con otros problemas, pues igual aquí en esta parte vamos a poner algunos problemas que se susciten debido a esta parte, pero que nosotros no podamos, tal vez resolver. Ajá. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan de los omnibuses, nosotros comentamos que tal vez los daños que habían estaban referidos a que habían muchos baches, o sea, que el camino estaba muy deteriorado, ¿no? Ese es otro problema, pero que tal vez nosotros no podemos solucionar. Ajá, entonces eso va aquí. Hay otros problemas que a nosotros tal vez se nos complique solucionar una vez que planteemos nuestras soluciones. Ahora, para el espacio de soluciones, nosotros vamos a tener lo que son nuestras restricciones. Para estas restricciones vamos a tenerlas de tipo tecnológico, económico, institucionales, sociales, ambientales, y me faltan aquí algunas otras, pero bueno, ahorita las vamos a platicar estas. Las tecnológicas, como ya lo vimos en anterioridad, pues vamos a ver, bueno, ¿qué es lo que vamos a implementar? Bueno, en mi alternativa yo propuse que vamos a poner un sistema de agua potable por medio de bombeo, ajá, porque como está muy accidentado el terreno, no puedo llegar a los puntos más altos. Eso sería una solución, ¿no? Otra tal vez decía, no, pues yo voy a poner un tanque, arriba para, que sea abastecido por gravedad, ¿no? Sin embargo, bueno, entre esas restricciones tecnológicas, bueno, tengo espacio para colocar el tanque donde voy a abastecer por medio de gravedad o no. Entonces, esto va a ir aquí, ¿no? Dentro de mis restricciones tecnológicas. Si hay terrenos, tal vez para el tanque, si no hay, etcétera, ¿no? La parte económica, la restricción económica es donde nosotros vamos a colocar cuánto es lo que nos estaría costando, cierto, ya el proyecto. Y ese proyecto igual, aquí es donde nosotros vamos a hacer una evaluación económica. Ajá. Por el momento, todavía, aquí nos vamos para poder hacer esta parte, ahorita nos vamos a basar mucho en algunos proyectos que ya se hayan instalado y ver cuánto fue el monto de esos proyectos. ¿Por qué? Porque ustedes van a llevar evaluación de proyectos posteriormente, entonces va a ser complicado que pues, veamos un curso dentro de otro curso, ¿no? Vamos a hacer un análisis económico casi al final del curso, en donde yo les voy a enseñar cómo ustedes pueden realizar de forma rápida este análisis y para ver si es factible o no. Ajá. Sin embargo, por el momento ahorita pues no vamos a tomar tanto esta parte, solamente de lo que encontremos pues por medio de otros proyectos. Luego tenemos lo que son las restricciones institucionales. Aquí entra muchísimo lo que son leyes, normas, reglas, etcétera, reglamentos, etcétera, ¿no? Y esto nosotros lo vamos a ir desarrollando igual con base en cada uno de los estados de donde se está desarrollando el proyecto. Ajá.
porque no todos los estados tienen las mismas reglas y normas. Ajá. Sí hay normas nacionales e internacionales que tienen que ser aplicadas para todo México, pero de forma específica también tienen sus reglamentos internos. Y lo que son las soluciones, bueno, la parte social, igual cuáles son algunas restricciones que podríamos tener por parte de la sociedad, y también la parte ambiental que aquí entran en restricciones, pues bueno, debido también a leyes y normas, pues cuáles son las restricciones sociales que estaríamos, perdón, ambientales que estaríamos teniendo. En escala de tiempo, bueno, vamos a tener cuál es la antigüedad del problema, es decir, hacer un análisis en retrospectiva y ver cuántos son, desde hace cuánto nosotros tenemos este problema. O sea, el inicio del problema se dio debido a tal fecha, ¿no? O inició en tal punto. Entonces, aquí vamos a hacer ese análisis en retrospectiva para ver cuál es esa antigüedad. Después tenemos la elasticidad de los afectados al tiempo de solución del problema. Es decir, este grupo de afectados, ¿cuál ha sido el deterioro desde que inició el problema hasta el punto en el que nosotros estamos tratando de dar cierta solución? Posteriormente tenemos el tiempo requerido para resolver el problema. Ese tiempo, pues bueno, va a va muy en conjunto de, bueno, si yo empiezo ya a construir, tardo 5 años, tardo 2 años, ¿no? Entonces, ese es el tiempo que yo necesito para resolver el problema, la etapa o el tiempo de construcción. Ahora, aquí también es muy importante, hay muchos proyectos que van por etapas. Ajá. Por ejemplo, pues, del nuevo aeropuerto se tenían en 2 etapas. Esto dependiendo de la demanda que se iba a tener en un cierto periodo de tiempo. Entonces, aquí ustedes pueden analizar cuáles son las etapas a las que se van a someter el proyecto. Por ejemplo, pueden decir, en una primera etapa se piensa solucionar el 30% de solución de la problemática. En una segunda etapa el otro 30% y al finalizar una cuarta etapa vamos a tener el 100%, ¿no? Esto de las etapas también se da debido a que si el proyecto es muy grande, sabemos que el costo de inversión inicial va a ser extrafalario, ¿no? Va a ser muy alto. Entonces, nosotros tal vez nos convenga hacerlo por etapas, ¿no? Para que disminuya esa reinversión que se va a hacer, porque imagínense, si yo parto en una primera etapa, entonces eso me va a garantizar de que yo, por ejemplo, a los 2, 3 años ya haya pagado esa primera etapa. Ujú. Por lo mismo de las cuotas que van a pagar los usuarios debido al proyecto que yo ya inaugure. Entonces, después de mi segunda etapa, como yo ya me recuperé un poco la inversión, tal vez no el 100%, pero sí la mayoría, hago una segunda reinversión en donde yo llamo la segunda etapa y vuelvo a invertir cierta cantidad, ¿no? Entonces, esto de las etapas se da mucho cuando los costos de inversión son muy altos y no se puede pagar, no se puede costear en una sola etapa. Ajá. Y también, pues es para que no quede sobrado el proyecto. Por ejemplo, del nuevo aeropuerto se tenían en 2 etapas, pero considerando que cuando iniciaran los labores de la segunda etapa, la demanda de la primera etapa ya habría incrementado. Si nosotros hiciéramos todo en una sola etapa, de inicio el aeropuerto, aparte de gastar mucho, quedaría sobrado y el tiempo de retorno de inversión sería mayor. Entonces, al ser mayor, a nosotros nos va a dificultar que podamos regresar regresar a la inversión. Ajá. Entonces, tal vez hasta nos vayamos a quiebra o pase algo, ¿no? Entonces, por eso es importante considerar esto de las etapas. Y bueno, ahora, para los objetivos esperados, como esto de las alternativas, esta parte del análisis de alternativas, yo ya lo analicé y lo desarrollé una vez que planteé la problemática, planteé los objetivos, planteé ciertas alternativas. Aquí yo ya estoy evaluando las alternativas. Entonces, de esas alternativas, como yo ya tengo ciertos objetivos que espero que se cumplan, pues con base a todo lo que analicé aquí, porque luego, o sea, ya de la solución, decir, no, pues sí es la mejor, pero ya que la empiezan a analizar, de repente se dan cuenta que pues tienen muchas restricciones de tipo institucionales, sociales, etcétera, ¿no? O económicas, se empiezan a tener muchos problemas por esta parte. Entonces aquí es cuando te dicen, a ver, ya de todo lo que analizaste, entonces de la descripción de los alcances de los objetivos, si estás cumpliendo los objetivos, sí, no, ¿por qué? Ajá, usted no, pues si se cumplen o se cumplen parcialmente. ¿Por qué se cumplen parcialmente? Bueno, porque no cumplo tal cosa, etcétera, ¿no?
Y los elementos esenciales de los objetivos. Ah, bueno, de lo que quería lograr, si lo logré, no lo logré, y si es factible la alternativa. Si no, cambiamos de alternativa, porque recuerden que nosotros propusimos varias alternativas. La cosa es evaluar el mayor número de alternativas que podamos para que haya una comparativa entre alternativas. Yo no les pido en este curso que me evalúen muchas alternativas porque luego es muy cansado y es mucha talacha. Yo siempre les pido mínimo 2 alternativas para que haya punto de comparación, porque si solo analizan una, no van a saber si fue la mejor o la peor. Ajá. Para esta parte de la descripción de las alternativas, una vez definidas las alternativas de solución al problema del cambio, es necesario hacer una descripción precisa de ellas y sus atributos, que son estos. Ajá. Las características de las propuestas tienen que tener dimensión, orden de inversión, plazo de ejecución, aportación, problema, impacto, restricciones, que es todo lo que nosotros vimos acá. Entonces, de eso ya una vez que lo analicemos, bueno, pues llegamos a este pequeño diagramita, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos la información, identificación de la problemática. De esa identificación hacemos un análisis prospectivo, o sea, un análisis a futuro, qué es lo que queremos. Planteamos nuestros objetivos. ¿Ah? Esto es muy importante, el planteamiento de los objetivos. Identificamos cuáles son las posibles soluciones. Esto nosotros lo desarrollamos en nuestra etapa del proceso creativo. Y una vez que nosotros identificamos soluciones, vemos cuál es la factibilidad técnica, la ingeniería básica de alternativas y ya con el estudio de impacto, de estudio de impacto, tanto ambiental, social, etcétera. Y ya, después de toda esta identificación y ver la factibilidad, que son los atributos de las alternativas, nosotros vamos a evaluar esos atributos, ajá, que es lo que estamos haciendo aquí, esa evaluación de los atributos. Una vez que evaluamos los atributos, bueno, vamos a ver, bueno, por atributos me refiero a cada una de las características de las alternativas. Posteriormente hacemos una evaluación económica, la evaluación económica. Si la evaluación de la económica no pasa, reestructuramos. Vemos nuevamente si la ingeniería básica de alternativas es la adecuada. Si no, replanteamos alternativas. Ajá. O sea, se puede hacer un replanteamiento. Una vez que pase por este filtro, bueno, nosotros seleccionamos la solución óptima y ya nos podemos ir ahora sí. Terminamos aquí el proceso de planeación y nos damos ya lo que es nuestro anteproyecto o no, es nuestra ingeniería conceptual. Bueno, esto es prácticamente ingeniería conceptual. Nos vamos a nuestra ingeniería básica y vamos a programar, organizar el control, la ejecución del plan y la planificación contingente, ¿no? Todo esto pues ya es posterior a que nosotros aceptemos cierta alternativa. Para la parte todavía de la identificación de la alternativa óptima, pues bueno, igual, ¿no? Nosotros vamos a ver todos estos puntos que vimos, de la información que tiene que ser oportuna y confiable. La identificación del problema tiene que ser un diagnóstico de relación causa y efecto, que nosotros esto ya lo vimos, cómo identificar la causa y el efecto por medio de los diagramas de Ishikawa y del árbol de problemas. En el análisis prospectiva vamos a hacer un pronóstico. Esta parte de pronóstico, igual, ¿no? Es alguna metodología que nosotros vamos a utilizar. Esto también vamos a ver cómo podemos hacer este análisis prospectivo. Luego, de los objetivos, es lo que comentábamos hace un rato, que tiene que ser realistas, medibles, aceptables, etcétera. La creación de alternativas va directamente a lo que es la identificación de soluciones, en la parte del proceso creativo. La factibilidad técnica es la revisión de tecnologías disponibles, que es también lo que va parte dentro de los objetivos e inicio de la etapa de alternativas de solución, para que ustedes vean si es factible cierta solución o no. Aquí en la ingeniería básica de alternativas, identificar procesos, dimensionar condiciones de operación. Esto va referido también con los estudios de impacto, que son medidas compensatorias y de mitigación. Es decir, si nosotros estamos mitigando el problema o si, porque si lo estamos incrementando, entonces no sería factible, ¿no? El análisis de opinión, bueno, ¿cuál es la encuesta del muestreo? Esta parte de encuestas, igual, no lo vamos a aplicar en este curso, porque aquí tienen ustedes que ir directamente con la población para hacer encuestas si es factible la solución que estén dando o no. Ajá, entonces nosotros nos vamos a saltar esta parte de las encuestas, pero sí es un punto crucial e importante para saber cuál es la aceptación
de la sociedad para alguna alternativa que nosotros estemos dando. Ajá. Por otra parte, nosotros tenemos también lo que es el estudio del mercado, la estimación de la contribución a la solución o beneficios. Ajá. Este estudio de mercado igual es muy aplicable cuando nosotros, bueno, tanto para proyectos de infraestructura como para algún proyecto de alguna empresa que nosotros queramos poner. Entonces, bueno, vamos a hacer ese estudio de mercado para saber qué tanto van a ser los clientes que nosotros vamos a tener o en este caso los usuarios que vamos a tener. Por ejemplo, para lo que es el metro, igual se tiene cierto estudio de mercado, cuántos usuarios vamos a tener para que van a pasar por cierta línea de metro, ¿no? O en este caso, ahorita que se han hecho muchos metrobús, ¿cuántos son los usuarios que vamos a tener para ese metrobús? Ajá. Y bueno, entonces ya entendidos estos puntos, nosotros, esta va a ser la metodología que siempre se va a utilizar para el proceso de planeación racional. Ajá. Entonces sí es muy importante que entiendan esto. Ahorita pues hasta aquí le voy a dejar. Traten de entenderle. Mañana, bueno, la siguiente clase, vamos a tratar de sacar todas las dudas para que podamos ya analizar algún ejercicio ya de forma específica, ¿no? ¿Cómo estaríamos evaluando ciertas alternativas? Pues bueno, chicos, muchas gracias y espero que se encuentren muy bien.